¿En qué vamos a trabajar, chicas? Miren, ya viene septiembre, el mes patrio. Ya ustedes me van a decir si se mira bien, si le falta luz. Vamos a trabajar en esta pieza y ustedes van a decidir. Miren, yo empecé haciendo un arete y dije voy a avanzar el segundo. Pues ya tengo el par de aretes. Luego volví a hacer otra pastillita y la monté en una base para anillo. Y yo creo vamos a hacer otra pieza igualita, pero pues vamos a hacer el dije. ¿Qué les parece? Bien bonito, amiguita. Pues es algo súper sencillo, pero vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Y pues, ¿qué vamos a utilizar, chicas? Vamos a utilizar un crochet macusa, el número 4, pero ustedes pueden utilizar el que se adapten, el de su preferencia y el que más les guste, ¿verdad? Vamos a utilizar nuestro alambre en calibre número 30. Vamos a trabajar una sola hebra, pero lo pueden trabajar en cobre, en el alambre que ustedes tengan y en el de su preferencia. El crochet de igual forma. ¿Qué más vamos a utilizar para hacer los aretes? Sí lo puedes utilizar, amiguita Dani, no más que ahí es donde a veces nos arrepentimos, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, ya ahorita el calibre calibre 30, a mí ya me lastima mis manitas, pero ustedes tienen juventud, chicas, ustedes dominen cualquier tipo de alambre, ¿ok? Y si no tienen, realícenlo con cobre. Bueno, aquí tengo un poquito de todo. Yo trabajé con estos octágonos que yo los utilizo mucho para los tocados y tienen estas perforaciones, pero el engaste lo cubre, ¿ok? Muy bien, amiguitas, bienvenidas a todas. Estos alfileres, punta de cerillo, ¿para qué? Para montar lo que son las gotas, el número 8, aquí están. Tome un color rojo porque viene septiembre. Hay que ponerle color a la vida, chicas. Aquí tenemos pues el postecito o con lo que ustedes lo quieran decorar. Recuerden, si quieren algo básico, algo de diario, mezclilla, playera blanca y estos aretitos espectaculares. Pero ustedes los pueden hacer de noche cambiando lo que son los postecitos y haciéndole diferentes piezas, ¿ok? Así de igual forma vamos a trabajar en el curso, chicas. Aquí yo puse unos portadijes. ¿Por qué? Porque ya tengo el anillo, tengo los aretes y vamos a hacer nuestro dijecito. Para que ustedes jueguen y adapten el material de su preferencia y lo que tengan a su alcance, ¿ok? Amiguita maestra hermosa, Verónica, Mariela, bienvenidas. Gracias, chicas. Ay, qué bendecida. Así dan ganas de conectarse 2 veces a la semana. Rafael Herrera. Ay, sí, amiguita Rafaela, ya he visto tus trabajitos, miren. Si nosotros sacáramos lo que iniciamos, pues también. Pero los principios, los diseños que hacemos nuestros pininos es lo que nos sirve de inspiración y es donde vamos viendo el cambio y el avance en nuestros trabajos. Lo que sí, chicas, tenemos que tener una disciplina. ¿En qué consta una disciplina? En la práctica. Si nosotros tomamos un proyecto, sea gratuito, sea de paga, y se terminó la clase y ni lo practicamos, pues no garantizamos absolutamente nada, ¿verdad? Pero si nos aplicamos y empezamos nosotros a practicar, sé que ustedes van a ser unas excelentes maestras o diseñadoras en este bello arte de la joyería tejida. Ay, muchas gracias, amiguita Rafaela. Muchas gracias. Igualmente, nosotros admiramos a ustedes. Y cadenitas, pero igual pueden hacer argollitas con alambre calibre número 18 o el de su preferencia. Es un poquito de todo aquí que sacamos porque anduvimos organizando estos días que nos tomamos. Unos días muy largos, ¿verdad? Entonces, la pieza principal va a ser el engaste y cristalitos el número 2. A mí me gusta mucho este tono, es un tono plata y lo primero que nosotros tenemos que hacer es incrustarlos en nuestro alambre, ¿ok? Cristalito, chaquiras, canutillo, lo que ustedes quieran trabajar.
Y vamos a hacer nuestro alambrito para un lado y vamos a quitar nuestro efecto decorativo para que quede estas manitas y nuestra área súper disponible, ¿verdad? Para trabajar. Como siempre trato de poner mi rollo de alambre en el piso, en una canastita, pero como ahorita traigo cristalitos, lo vamos a dejar en un ladito. El alambre mantequilla es muy suave. Ahí la maestra Angélica Colín le puede dar toda la información de cómo es el alma de este alambre, cómo es el polímero, cómo viene protegido. Lo único que les aseguro, chicas, que las piezas, así como lo que es el cobre esmaltado, las pueden mojar y no les pasa absolutamente nada. Es lo diferente a nuestro alambre calidad AAA. Pero sí, las piezas en nuestro alambre calidad AAA tienen como un brillito o un destello más bonito. Hay que ser realistas en lo que trabajamos, pero ustedes son las que van a tomar la decisión. Esto es algo que no te lastima tus manitas y tiene unos tonos espectaculares, ¿ok? El alambre de plata recocido, Rafaela, hay que preguntarle, ahí está la maestra Heidi. Bueno, la maestra Heidi dice que es un polímero que protege, ¿ok? A nuestro alambre. Y este alambre, chicas, yo lo meto en agua, le echo detergente, echo cloro, aplico la loción que yo utilizo, crema, y no le ha pasado absolutamente nada. ¿Ok? Bueno, chicas, ahora sí, vamos a mover nuestras manitas. Mientras me sigan acompañando, aquí seguimos platicando. Primeramente, pues ustedes van a elegir el cristal de su preferencia. Ya ustedes, si quieren utilizar zirconias, pues adelante. Se ven bellísimas, pero les vuelvo a repetir, este es un cristal octágono que utilizamos para los tocados y es de 15 milímetros, ¿ok? De aquí va a depender. De este cristal va a depender las secuencias de aros que nosotros hagamos para que nuestro cristal, como es un engaste, no se salga, ¿ok? Y como ya está probado y ya lo he hecho bastante, yo voy a hacer una secuencia de aros o cadenitas, como ustedes estén familiarizadas. Vamos a hacer 16, ¿ok? Pero aquí va a cambiar todo, va a depender el cristal que ustedes vayan a utilizar. Verónica Velázquez con la maestra Angélica Colín, si eres de aquí de México. Está la maestra Heidi, que es la dueña de la marca de este hermoso alambre. Está bien bonito este color, amiguita. Luego te voy a llevar para que lo hagas, ¿ok? Eso es la facilidad de tener aquí a las amigas cerca, ¿ok, chicas? Si las tuviera todas cercas, a todas les compartiera, ¿verdad? Aquí yo estoy utilizando nuevamente, para las que se están integrando, un gancho, un crochet Macusa número 4, pero pueden utilizar cualquier crochet. Hay muchas que utilizan el 1.25 o el 1.75. Ok, ya ustedes, vamos a dejar, siempre dejo un excedente y vamos a formar nuestro primer arito, nuestra primer cadenita, así. Ok, vamos a hacer un giro de 360 grados y vamos a empezar a levantar nuestras secuencias de aros o nuestras cadenitas. ¿Qué tanto vamos a hacer? Ya saben, el punto peruano es de concentración, chicas. Ok. ¿Cuántas llevamos? 1, 2, 3. Ya saben que me gusta platicar y ahí sí pierdo las cuentas. Vamos a jalar un poquito de nuestro alambre y vamos a despejar aquí. Ustedes pueden trabajar junto conmigo. Esta es una pieza que va a ser completa. ¿Qué quiere decir? No voy a cortar. Para las que ya saben trabajar en esto, hacemos primeramente dos pastillitas y luego las unimos. Esta pieza va a ser completita. A ver si me sale, chicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
12, 13, 14, 15 y 16, ¿ok? Y las vamos a contar. Ok, ahí están las maestras respondiéndole, chicas. 1, a ver, que no se me pierda. Ya no veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, ¿ok? Y esta, ustedes la cuentan como 17, ¿verdad? Yo no, la cuento como lazada, que es con la que vamos a cerrar nuestro círculo, ¿ok? Aquí está. Bueno, ahí veo muchos comentarios, pero creo que las maestras están activas ahí contestándoles, chicas. Ahora sí, ya tenemos cerrada nuestro arito, nuestra pastillita, nuestro círculo. Si yo, como ya la hice la pieza, yo sé que esta queda perfectamente en mi engaste, pero si fuera como si la primera, pues llevo mi cristalito y mido aquí, ¿ok? No más que quede así cubierto para que no se nos salga nuestro cristal. Irene Flores, qué gusto saludarlas, amiguita. Y luego, ¿qué sigue, chicas? Vamos a repasar. Repaso, ¿ok? Uno por uno. Nuestros 16 aritos vamos a repasar. Ahorita se me van a calentar las manitas y vamos a trabajar súper rápido. Dice Rafaela, se trabaja bien suavecito, no lastima nada, yo feliz con la marca y el material. Así es. Pero, como les digo, muchas veces no tenemos la posibilidad o no nos gusta. Aquí nomás nosotros compartimos con lo que estamos trabajando y pues es lo mínimo que nosotros podemos hacer cuando nos patrocinan un evento, ¿verdad? En este caso, pues el alambre mantequilla de la maestra Heidi Becerra es nuestro patrocinador oficial en el curso de joyería tejida, colección aretes de gala. Está Mari Carmen en Sonora. Bueno, chicas, ahorita vamos a enseñar mi proyecto en el cual yo voy a participar. Pero mientras hay que avanzarle, porque si no, se me van a ir, ¿verdad? Van a estar enfadadas porque ya les platiqué mucho. Pero ya les di muchas vacaciones, chicas. Ok. Aquí estamos. Es lo básico, chicas, ¿ok? Siempre lo básico de la joyería tejida. ¿Qué se me olvidaba decirles del proyecto, el cual inicia el 18 de agosto? Que pues tanto vamos a ver punto peruano como lo que es el crochet o la joyería tradicional, ¿ok? Aquí llegamos y yo siempre empalmo, siempre queda de 3 el primero, ¿ok? Ahora sí, este excedente, pues lo vamos a fijar aquí, ¿ok? Y ahorita lo vamos a retirar. Paso a seguir, chicas, yo sé que muchas pues ya lo conocen, ¿verdad? Ya saben. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a marcar cada uno de nuestras cadenitas. Es una pieza súper sencilla, pero cuando estamos tan retirados de nuestro cuerpecito, pues le batallamos un poquito, pero nada imposible. Vamos a ir marcando cada uno de los puntitos. Ok, chicas, ¿alguna duda? A ver, a lo mejor me preguntaron y pues como yo, ya saben. Plática que plática y pues nomás no avanzo, ¿verdad? Y vamos a ir marcando. Lo pueden hacer con un punzón,
Pero muchas veces si son principiantes y van iniciando en esto, dicen no tengo punzón y no lo quieren hacer. Pues no necesita. Pueden utilizar un crochet con lo que es el ganchito más pequeñito o con el mismo que estamos trabajando. ¿Ok? Ya llegamos aquí. Este es el excedente de inicio. Lo vamos a retirar para que no nos estorbe, girando, girando. Y vamos a levantarle a lo que son nuestra pastillita. Vamos a levantarle el punto peruano. ¿Ok? A todos. Si empezamos con 16 puntos, y los voy a volver a contar, chicas, porque ay, amiguita Rafaela, sí, aunque tengamos tiempo, ¿verdad? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, el que está del crochet. Iniciamos con 16 y vamos a terminar con 16 puntos para no enredarlas con aumentos, ¿verdad? Yo sé que a muchas les interesa porque hay muchas que apenas están empezando en este hermoso y bello arte, ¿verdad? Pero hay personitas que ya lo dominan perfectamente. Entonces, como les digo, esta pieza la vamos a engastar en una sola, sin necesidad de cortar nuestros alambres. A ver, yo estoy alejando mis manos en vez de acercárselas aquí. Voy a acomodar. Si sigo de vacaciones, chicas, se me va a olvidar hasta dónde debo de poner las manitas, ¿verdad? Vamos a hacer esta primer pieza y voy a ir marcando porque así quiero. Lo mismo pueden hacer todos los puntos y después, como se dice, lo llevan a poner bonito. Ahí está. Nena Salazar, bienvenida, hermosa. Ahorita que llevemos avance, o a lo último, chicas, les muestro el diseño. Me enamoré. Me enamoré y todavía sigo viendo qué más le podemos agregar. O todo lo que ustedes van a poder lograr realizar. Iniciamos viernes 18 de agosto. Ok. Me gustaría ver piezas de ustedes, chicas, ver los trabajos, porque muchas veces preparan las maestras algo bonito, hasta que lleva mucho trabajo. Esto no tiene trabajo, para que no pongan pretexto. Y no cumplen, chicas, no lo hacen y como que les da pena publicarlo. No les dé pena. Publiquen. El alambre es calibre número 30, amiguita. Y el crochet es Macusa número 4, pero ustedes pueden utilizar el crochet de su preferencia. 30, gracias, amiguitas, me encanta, chicas, porque son participativas. Qué bonito grupo, bien bendecida porque lo cuidan. Miren qué bonito se va viendo la pieza. Ay, no, nada son arañas, amiguita. Muchas veces son las cosas más bonitas, como cuando estamos mucho en perfección, como que eso hasta da miedo, ¿verdad? Nomás con que ustedes sepan y entiendan. Gracias a ustedes, chicas, por preguntar y gracias por sus reacciones. Ya saben, cuando me mandan corazoncitos, uno lo agarro para mí con mucho amor y los demás los compartimos entre todas, ¿verdad? Y vamos a contar.
Aquí estamos. Ya llegamos al 16. Aquí es el 1 y este es el 16. Siempre yo cierro en mi punto bajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomar hilo, nos vamos al punto bajo, tomamos nuevamente alambre y lo llevamos a nuestro primer puntito. Y ahora sí, van y perfeccionan. Si ustedes ya le fueron dando el acabado al momento de realizar su pastillita, pues no van a tener ningún problema, ¿verdad? Si aquí se deformó el círculo, no hay ningún problema. Agarren una base cilíndrica, un mandril de lo que ustedes tengan y lo perfeccionan, ¿ok? Así. Y vamos por nuestro cristalito. Ay, no, amiguita Rita. Verás, te invito, únete a nuestro proyecto y vas a ver que cuando menos pienses lo vas a lograr. Miren qué bonito se ve. Ahí el rojo es vida, ¿verdad? Muchas personitas podemos hacer 2 pastillitas, las unimos y empezamos a cerrar, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Díganme que sí o díganme que no, chicas hermosas. Este pues es el revés, donde está la escamita, y este es el derecho. A ver, no me gusta trabajar con zoom, pero vamos a bajar un poquito la cámara. Ahí está. Para que vean. Sabes que muchas veces perturba lo que son las luces. Ahí está. Miren, aquí está. Ustedes me dicen. Sí. A ver que sí, chicas. Muy hermoso. Bueno. Se hacen las 2 pastillitas y las unimos. ¿Qué vamos a hacer de diferente en esta pieza? Aquí yo necesitaría 2, levantar nuevamente los 16 puntos peruanos y luego volver para incrustar los cristalitos, ¿ok? Creo que ahí se ve mejor, ¿verdad, amiguita? Muchas veces el zoom me distorsiona y yo no sé ver bajo la lente. Siempre tengo que estar viendo en la pieza, ¿ok? Bueno. Primero hicimos 16 puntos, todo va a depender del cristal que ustedes utilicen. Ahora vamos a levantar los puntos sin cortar. Aquí nosotros terminaríamos en el punto bajo, cerramos, incrustamos las 2 piezas, ¿verdad? Pero aquí vamos a hacerlo diferente. Vámonos a hacerlo de una sola pieza. Perfecto, ok, muchísimas gracias. A ver, ¿y qué tanto vamos a levantar? Aquí tenemos nuestra pastillita con los 16 puntos y ahora voy a hacer una secuencia de aros o cadenita, les vuelvo a repetir, como ustedes se identifiquen, de 17, ¿ok? Me voy a callar un poquito para concentrarme. Y 10, ¿ok? Aquí llevamos 10 y ocupamos 17. Imposible, chicas, que yo deje de hablar, ¿verdad? Hasta raro se les hace. Y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántas queremos? 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Ok? Amiguito Neida. Sí, no, yo soy periquito. Miren, 1, 2, aquí está nuestra pastillita completa. Esa ni se fijen. Vamos a trabajar en estas cadenitas o en estas secuencias de aros que hicimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y esta la contamos como lazada. Y vamos a cerrar nuestro círculo en la segunda. La 1 la vamos a dejar libre de las 17 y vamos a cerrar en la segunda.
¿Ok? ¿Todo bien? Hasta aquí. Díganme si sí o díganme si no. Sí, mejor platicando, chicas. Y vamos a volver a repasar los 16 puntitos, porque recuerden que cerramos ¿dónde? En el número 2. Le voy a hacer examen. ¿En qué número cerramos la pastillita, chicas? Perfectamente. Maestra Sari, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. El alambre, Joana, es calibre número 30 y estoy trabajando con el alambre mantequilla de la maestra Heidi Becerra. ¿Ok? Entonces, nuestra primer pastillita, ¿de cuántos puntos fue? En el 2, sí entendido. Para ser dinámico, porque si no, para no ser yo nomás la que esté platicando, ¿verdad, chicas? Muy bien, amiguita Sari, qué bueno, un abrazote, siempre en oración para que usted mejore, porque la queremos y la queremos ver muy bien. 16. Y luego cerramos, ¿verdad? Las 16 y luego, ¿quién me dice lo que sigue después de las 16? 16, perfecto, qué aplicada, chicas. Después de las 16 repasamos, ¿verdad? Cerramos y repasamos. La primera. Y luego, ya que repasamos los 16 puntos, que se cierra, que repasamos, ¿qué es lo que sigue? Ajá, perfecto. ¿Y luego qué sigue después de repasar? Un punto en cada uno. Ay, qué aplicada, chicas. Ay, me gusta. Me gusta que ustedes me vayan orientando. Perfecto. Y luego, ya teniendo estos puntitos, ¿cuántos puntos o cuántas secuencias de aros vamos a hacer? Punto alto, así es, repaso 17 más y repasar. ¡Ay, qué aplicada, chicas! Ay, bien aplicada, eso me gusta. Miren, luego llegamos aquí y vamos a ponernos donde iniciamos, ¿verdad? Aquí. Ya tenemos nuestros puntitos, nuestras secuencias de aros, nuestras pastillitas, pues están bien unidas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a marcar cada uno de los puntitos que se dejen. A veces no se dejan. Aquí es donde nos pegamos los pinchazos con el punzón, ¿verdad? 17. No, hombre, tienen para ya hacer la pieza. Quiero ver muchos aretes en anillo, en donde ustedes quieran presentar esta pieza. Si es bien básica, ya todas las maestras se los han explicado, ¿verdad? Entonces, quien quiera hacerlo tradicionalmente, las dos pastillitas y unirlas es también válido. Pero yo les quiero mostrar que es una pieza completa en la cual vamos a trabajar. Sí, como aretes, así solito. Ya le ponen un postecito, bueno, ya saben, chicas. Hacen maxi aretes, todo lo que ustedes quieran compartir. Gracias, chicas, por estar, gracias por siempre contar con su presencia. Es bien bonito. Bueno, ya tenemos aquí, ¿y a dónde lo llevamos? Pues lo llevamos nuevamente al mandril que tengamos aquí, ¿verdad? Aquí. Ustedes lo van a hacer súper rápido. Yo en un ratito, ahorita me hice el anillito, ahorita se los voy a mostrar cómo se ve. Ok. Ahora sí, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Cerramos y llegamos aquí y vamos a acomodar, ¿verdad? Esta es nuestra pastillita completa y este es el punto número 1, nuestra primer cadenita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya levanté
Nuevamente voy a repetir. Después de tener la pastillita, levantamos, hicimos secuencias de aro o 17 cadenitas y la número 17, la lazada, la incrustamos en la número 2 para cerrar nuestro círculo y repasamos, ¿ok? Ahora sí, llegamos aquí y vamos a levantar un punto en cada punto. Como yo estoy trabajando con 16, miren, llegué aquí y subí nuestro alambrito al punto, al huerfanito al que dejamos, ¿verdad? De aquí vuelvo a retomar y empezamos a levantar en cada uno de los puntos. Vamos a formar un 8. ¡Ay, qué bueno! Patricia, bienvenida, buenas noches, bienvenidas chicas. Bueno, a las que se van integrando, pues después yo sé que van a venir a la clase porque van a venir a ver el diseño. Yo sé que van a venir a ver el diseño en el cual vamos a estar o en el cual voy a estar trabajando en el próximo proyecto, en el curso de joyería tejida, colección, aretes de gala. Y como les digo, se escucha poquito 5 diseños, pero realmente son diseños bien trabajados, bien elaborados, con muchas, muy versátil, chicas, con muchas cosas por hacer. Yo ya lo voy remarcando para no embellecerlo después. Estamos haciendo como si fuera un ochito. ¿Y en qué han trabajado, chicas? Han estado bien aplicadas, ¿verdad? Mientras yo ausente. Sí he trabajado, pero he trabajado poco, les confieso. Hay veces que sí se les extraña, pero cuando me contactan me dicen, maestra, bueno, primeramente perdí muchos contactos de WhatsApp, así que si me has enviado mensaje y no te contesto, es porque se me borraron muchos contactos. Mándenme mensajito para volverlas a tener. Y también por inbox también tuvimos problemas. Pues en la plataforma pues ya no es nada confiable, ¿verdad? Entonces vuelvan a mandar mensajito. Hay personitas que pues han tenido problemas con su cuenta y pues tienen necesidad de volver a realizar otra. Entonces nosotros siempre la asesoría por parte de nosotras, chicas, miren, yo tengo mi primer curso en línea, fue el 2021 y sigo entregando reconocimientos, chicas. Entonces no crean que porque falte el tiempo o que pase el tiempo, pues uno ya se hace de oídos sordos, ¿verdad? Nosotros siempre estamos para consentirlas y para apoyarlas en lo que nosotros esté en nuestro alcance. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Se han seguido preparando, verdad? Porque proyectos pues hay muchos y pues siempre es bonito apoyar a todos nuestros compañeros, ¿verdad? Le comentaba a la maestra Heidi, yo quisiera estar en todo, pero ay no, ya no me alcanza el tiempo para hacerlos. Entonces, pues lo bonito es ir a un proyecto y no nomás tomarlo, sino aplicarnos, ¿verdad? Aplicarnos para seguir creciendo en esto. Amiguita Loreli, buenas noches. Carmen Escamilla, aún vende el curso, Carmen Escamilla. Tengo el primer curso del 2021, tengo otro curso de tramado, tengo un curso muy básico, pero muy bonito, que impartí en el centro con reconocimiento, avalado por el Centro de Justicia de aquí de Hermosillo. Y pues quien lo quiere, pues todavía están disponibles. Pero sí, yo creo que el primero no. Yo también ya me exijo. El primero, pues todavía nos hacía falta seguir practicando, ¿verdad? Porque esto, chicas, es de práctica, es de paciencia y es de seguir. Chicas, estoy trabajando despacito para seguir platicando. Tenía mucho que no les daba clases, entonces espero y no se me enfade.
o pregúntenme algo, chicas, para poderles responder. Hacemos la pastillita hacia un lado e identificamos bien los puntitos para no encimarlos ni perderlos, ¿verdad? Porque tenemos que tener 16 también. Aquí falta uno y aquí está. Amiguita Clarita, qué gusto saludarte, amiguita. ¿No nos vas a acompañar, amiguita Clarita? Al proyecto. Trabaja bien bonito nuestra amiguita Clarita. Y estuvo en el proyecto pasado. Vamos a bajar esto para acomodar bien nuestro puntito. Ok, miren, aquí está la segunda pastillita, el ochito, todo juntito. Un abrazo, amiguita hermosa, qué gusto saludarte. Aquí andamos, amiguita Clarita, iniciando nuevamente, iniciando proyectos. Vamos al punto bajo y luego lo llevo al alto, al primero, ¿ok? Ahora sí, aquí tengo, sin que se salgan los puntitos, bien importante, ¿ok? Aquí está, este y este. ¿Todavía no te queda, amiguita Betty? Hay que seguir practicando, es bien facilito, amiguita, bien facilito. Muchas veces les voy a decir qué es lo que nos bloquea nuestra mente, tanta indicación. Pero ustedes déjense guiar por el tejido, déjense guiar, escúchenlo. El tejido nos habla, chicas. El tejido nos dice dónde estamos mal y dónde vamos bien. Ok, entonces aquí terminé. Aquí está mi pastillita, la primera, y aquí terminamos nuestra segunda. Y marco bien. Paso a seguir. Vamos a ensamblar. Vamos a acomodar y vamos a buscar nuestros puntitos. Aquí se unió la pastillita. Las dos donitas o las dos pastillitas, como ustedes le quieran nombrar. Aquí creo que se salió una, pero vamos a contar. Bien importante. Aquí está. Creo que esta. ¿Se fijan cómo podemos hacer sin que se salgan? Aquí creo que tengo una de más, pero ahorita la vamos a esconder. No pasa absolutamente nada. Entonces aquí ya quedaron las dos piezas juntas y vamos a levantar nuestro puntito nuevamente. Amiguita Lili Olvera, qué gusto saludarte, amiguita, y vamos a ir levantando, ¿ok? Aquí si nos quedó un puntito de más, no nos preocupemos, ¿ok? Y vamos a levantar los 16 puntitos. Todavía no voy a incrustar, voy a levantar 10 y luego ya voy a colocar el cristalito. Seguimos con los 16 y que vamos a levantar un punto, ¿ok? Así. Así de fácil, chicas. Es más plática, pero es lo bonito. Si no platicáramos, es muy triste. Una pulsera y collar de 8. Sí, amiguitas, pues miren, eso es lo que despierta todo lo que hacemos. Miren, vamos a acomodar. He trabajado, hay otro tono que maneja la maestra Heidi, que es un tipo oro muy amarillo y se ve muy bien en las clases. A lo mejor en la clase voy a trabajar con ese, para que lo vean ustedes perfectamente. Ok, llevamos ¿cuántos levantados aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo estoy haciendo despacito, chicas, para que ustedes lo comprendan. Ok, pero ustedes pueden trabajar a su ritmo. A lo mejor alguien ya tiene unas 2 piezas realizadas, ¿verdad? Porque muchas veces somos visuales. Y eso es lo bonito. A ver si no coloqué un punto de más, chicas.
por estar platicando. Eso sí, la joyería tejida y el punto peruano es de concentración. Uy, ya voy a colocar el cristal, ya me está emocionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, falta uno más. Yo sabía. Aquí está y aquí está. Amiguita Dita, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, amiguita hermosa? Miren, y ya ustedes van repasando cada uno de los puntitos. Y aquí pues se forma como un tipo bolsita. ¿Ok? Y lo pueden hacer aquí con su mismo crochet. Abren su bolsita y vamos a colocar el cristalito de su preferencia. ¿Ok? Aquí. Rojo, rojo pasión. ¿Ok? Aquí estamos. Y vamos a seguir. Ahí está. Ya lo tenemos bien en la almohadita, lo tenemos bien incrustadito y vamos a seguir. Entonces, chicas, ustedes ya tienen el paso a paso, ¿verdad? Quien esté impuesta a trabajar con sus mapas de diseño, lo hacen, pero muchas yo sé que esto ya lo han realizado muchas veces, pero hay muchas personitas que son nuevas. Entonces, como les digo, váyanse guiando por sus puntos, por sus tejidos, vayan contando y todo les va a salir bien bonito. María Guerra, así es, hermosa, cualquier técnica y el punto peruano es de práctica, no más. Si tú practicas, tienes garantizado que vas a dominar lo que es la técnica. Si tú te inscribes en los proyectos y no practicas, pues ahí sí, no garantizamos absolutamente nada, ¿verdad? Y no, miren, tenía los puntos perfectos, chicas. No me quiso dejar en vergüenza. Aquí ya llegamos al 16. Aquí está nuestro primer punto y este es el punto bajo. ¿Qué vamos a hacer? Paso a seguir. Nos vamos al punto bajo y aquí vamos a repasar. Punto alto antes de colocar los cristalitos. Es chiquita la pieza, chicas, pero lleva sus detallitos. Amiguita Iracema, qué gusto saludarte, amiguita hermosa. Punto bajo, punto alto. Y van marcando. Ok. Siempre si ustedes calibran, no van a tener problemas para calibrar, para que su puntito entre su crochet. Muchísimas gracias, chicas. Así hubiera estado una personita, pues yo hubiera estado con el mismo perico, ¿verdad? Hable que hable y que hable. Pues las esperamos, iniciamos el próximo 18 de agosto. Solo faltas tú. A nuestro curso de joyería tejida, colección aretes de gala. Las piezas, los diseños están bellísimos y no nomás van a poder realizar un par de aretes. Ustedes se llevan la técnica y son libres de aplicarla y aparte pues cada una les vamos a dar todas las opciones en las que hemos trabajado. Tal cual, ¿verdad? Ya conocen el trabajo de cada instructora, vuelvo a repetir, en este proyecto está la maestra Liliana Reyes, está la maestra Idi Becerra, la maestra Angélica Colín, la maestra Brenda Muñoz y una servidora, chicas. Una servidora que tiene ganas de seguir aprendiendo muchas técnicas para seguir compartiendo con todas ustedes. Esto es un pequeñito detalle que yo ya sé que para muchas que ya saben este bello arte, pues se les va a hacer poquito, ¿verdad? Pero de algo sencillo en lo que es la joyería tejida, pues sacamos piezas espectaculares. Tan pequeña o grande queramos hacer nuestro diseño, ¿ok? Aquí ya llegamos al 16, vuelvo y bajo al punto bajo
Vuelvo a tomar, cuando se atora nos acomodamos nuestro alambrito. Si se fijan, este alambrito no nos da lata, chicas. Tiene una sedosidad, tiene una exquisitez espectacular para trabajar. Mire, maestra, de mí no va a estar hablando. ¿A quién dice? Ay, qué bárbaro, chica. Esa me encanta el humor. Pero sí, qué bueno que lo tomen así. Ustedes capacítense, pero le sacan provecho. Miren qué bonito se ve. ¡Uy, qué bello! Qué bello es lo bello, chicas, definitivamente. Miren, aunque ustedes no se inscriban con los que nos regalan todos los instructores básicos, ustedes ya pueden practicar. Lo que hace diferente los cursos privados es que pues ahí enseñan los secretos las instructoras. No saben qué tantos secretos, qué tantos tips nos han compartido. Las personitas que estuvieron en el seminario anterior no me dejarán mentir. Aquí está, chicas, miren, así ya se ve bien bello, lo ponemos para una pastillita de un anillito, pero yo todavía le quiero poner cristalitos. Maestra, amiguita Normita, qué gusto saludarla. Todo tengo muchas cadenitas, intentos de flores. Ay, amiguita Rita, te invito a que te capacite. La maestra Heidi tiene cursos básicos de joyería tejida. Muchas gracias, amiguita Claudia. Bueno, ustedes hasta aquí pueden dejar su pastillita bien bonito, todo más bello que este, yo se los puedo asegurar, ¿verdad? Y vamos a empezar a incrustar cristalitos del número 2 en tono plata. Yo ya los traigo aquí incrustados, van a ser 16 en todos los puntos altos. ¿Qué quiere decir? Que volvemos a repasar. Miren, ahí coloqué cristalito. Vamos a tomar nuestro alambrito, lo calibramos, ustedes no lo pueden ver, pero aquí está, y nos vamos al punto bajo, ¿ok? Volvemos, tomamos y nuevamente nos posicionamos como si estuviéramos en un repaso, pero en el punto alto, ¿qué va a llegar? Va a llegar el cristalito. Y aquí ustedes pueden colocarle perlita, chaquira, el componente de su preferencia, ¿ok? Y miren, se calibra. Es lo que tiene el alambre mantequilla, chicas, porque si estuviera trabajando con calidad AAA, yo trabajo un poco apretadito lo que es el tejido, ya hubiera tronado, pero no es imposible. Qué bueno que les guste, chicas. Quiero ver piezas, así sean arañitas, torcidas, lo que sea, yo las voy a ver bellísimas, chicas. Si vieran los diseños que a uno les recuerda las plataformas. Y nosotros de instructoras, ¿verdad? Todas pasamos que no nos gusta. Pero eso, ¿saben qué, chicas? Es bonito. A ver, ¿cuántas de aquí les voy a preguntar? Ven sus diseños y dicen que están feos. Gracias por sus corazoncitos. Díganme, ¿cuántas? Pues el ver los detalles, ya dijo, sí. Miren, si yo veo, chicas, que le ponen ganas, aquí me van a ver más seguido. Pero si no las veo así que participan, pues ¿cómo, verdad? Porque para sacar una pieza así de pequeña no van a creer, pero pierde uno una tarde. No lo pierde, le dedica una tarde, ¿verdad? Es alambre, amiguita Normita, calibre número 30 de la marca de la maestra Heidi Becerra, el alambre mantequilla, pero lo pueden hacer con el calibre de alambre que ustedes quieran, no con el calibre, con la marca. Y estoy trabajando una sola hebra, ¿por qué? Porque hemos estado repasando, ¿verdad? Entonces, pero hay personitas que les gusta poner 2 hebras del 32, bueno, ya cada quien. Entonces, ¿en qué íbamos? Muchas gracias, amiguita Cecilia, muchísimas gracias. ¿En qué íbamos, chicas? Miren, yo bien platicadora, ¿verdad? No, hombre, sí me encanta. Pero ya estaba colocando cristal donde no debe de ser. ¿Por qué me hacen que me equivoque?
Miren. Ah, ya sé. Acuérdense, chicas, que ya estamos en otra edad, me tienen que recordar. Es bonito que nosotras mismas, eso de que nosotros le veamos los defectitos, yo le veo defectos a mis diseños, pero eso es bonito porque ¿qué es lo que hace? Nos hace mejorar. Bertita, qué gusto saludarte, amiguita. Elba, saludos hasta Perú. Un abrazote. Las peruanas son muy tejedoras. Pues tenemos a una estrella con nosotros, la maestra Liliana Reyes. No le gusta que le digamos máster, pero ni maestra. A ella le gusta que le digan Lili, y es bien consentidora. Las que ya han tomado cursos o han estado en algún taller con ella, pues saben. Ella cuando no duerme en la noche, pues ahí les anda haciendo un extra más para compartir con las chicas. Y eso es lo bonito. Bueno, chicas, volvemos. Porque es bonito verle los detalles o decir, muchas veces no son feas las piezas. Hay veces que nosotros nos presenta una fotito, los detalles. Sí, amiguita Normita, lo tiene la maestra Angélica Colín, lo tiene el alambre y ahorita te voy a enseñar la presentación. Chicas, ya casi terminamos. Como que me está dando tristeza, yo creo que otro día nos vamos a volver a conectar. Recuerden que cada punto alto iniciamos con 16 puntos, examen. ¿Con cuántos puntos terminamos? 16. Pero si ustedes van a utilizar un cristal como el que yo estoy utilizando, y todo va a depender de el calibre o la medida de su aro que les dé su crochet, porque muchas personitas no tienen el Macusa. A secas, hermosa, dice Doraelia, bienvenidas. Ellas ya están en la plática y yo ya me la perdí, chicas. Sí, gracias, chicas, por estar. Aquí vamos a estar. Después de tanto tiempo, las dejé descansar, pero todo bien, chicas, todo bien. Mi vida está llena de felicidad. Luego se los voy a compartir el porqué, ya más adelantito. Miren, ya casi terminamos. Luego se los voy a compartir. Pero si ustedes me veían feliz, pues hoy soy más feliz. Cada día, chicas. A mí me encanta ese alambre, ya no lo cambio. Pati Núñez, muchísimas gracias. Miren, ya pusimos los 16 cristalitos, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a terminar en el punto bajo. Bien importante, vamos a buscarlo aquí. Porque el alambre mantequilla es lo que tiene, deslizamos. Y pues son muchas pasaditas que nosotros le estamos dando. Ok, a ver, aquí no saqué el correcto, retiramos. Ok, aquí se viene. Bien importante. Que quede perfectamente bien. Aquí se encimó un puntito que es el que me estaba perjudicando aquí mi puntito bajo. Nos vamos al bajo y colocamos nuevamente el último cristalito. A ver, gracias, saludos a todas. Ay, bien aplicadas, gracias maestra Heidi por responder. Pues ya saben, chicas, aquí está su grupo. El día que ustedes se animen a dar clases, que quieran dar una clase y que no sepan dónde darla, pues aquí está su grupo. Son bienvenidas. Y vamos a retirar. Hasta ahorita, desde inicio, vamos a cortar, ¿ok? Y vamos a ver nuestra pieza ya con cristalitos, se ve más bonita, más bella, más nice. Y vamos a fijar en una sola pieza. Ah, pues así, mira amiguita, facilito. Les digo que una cosita pues hace la diferencia, ¿verdad? Yo también las hacía igual que ustedes, no se crean. Y también les veía muchos errores, pero tengo muchas piezas que las guardo con mucho cariño. Y veo otras piezas que acabamos de hacer nuevas y pues digo, valió la pena el tiempo y la práctica
que le he dedicado a esta técnica. Y a mí me gusta mucho fusionar lo que es el crochet tradicional con el punto peruano. Y medio punto, punto andino, como ustedes lo conozcan, chicas, como ustedes se identifiquen sin ofender absolutamente a nadie, ¿verdad? Y vamos a retirar. Esto es el primer corte y queda nuestra pieza completa. Ustedes lo pueden colocar como conector o como son los aretes. Ay, amiguita Bertita, cuídese mucho. Lo vamos a hacer igual para que ustedes sepan. Me siguen acompañando, me siguen escuchando, chicas. Ustedes síganme escuchando. Aquí vamos a colocar, creo que tengo un tapetito y ustedes me dicen. Creo que con esto hubiéramos trabajado perfectamente. O vamos a poner uno blanco. Creo que ahí, ¿verdad? Mejor. Ahora sí, tenemos que tener centro. Trabajé en 16 puntos. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, voy a colocar el portadije o mi ganchito para arete. Este es el centro y vamos a contar 2, 4, 6, 8 y aquí queda el otro centro. Siempre tenemos que trabajar estas piezas cuando van decoradas de esta forma en número par, chicas, ¿ok? Si ustedes nomás le quieren colocar un cristalito, lo pueden hacer impar el número. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Díganme, chicas, porque ya se me olvidó. Amiguita Anita, qué gusto saludarla. Las invitamos, chicas, las seguimos invitando a nuestro curso de joyería tejida. Es en diferentes, punto peruano, crochet tradicional. Bueno, chicas, viene cargado de muchas sorpresas este proyecto, esta colección de aretes de gala, chicas. Ahorita les muestro mi diseño en el cual voy a estar trabajando. Aquí están unas gotas, el número 8, pero ustedes pueden utilizar la gota de su preferencia y estoy utilizando un alfiler de punta de cerillo o como ustedes lo conozcan, chicas. Y vamos a agarrar nuestra pinza 6 en 1 para hacer los aritos, para que quede engarzadita nuestra gotita y que tenga este destellito, pero va a ser opcional, chicas. Ustedes van a hacer con el diseño lo que a ustedes más les guste. Los medallones, sí, amiguita Lourdes. Miren, ya ven, no, hombre, van a salir bien inspiradas de aquí. Pues ya tienen para Halloween un medallón. Ya tienen para noviembre, para octubre, para cualquier festejo. ¿O por qué nos tenemos que esperar tantos días, verdad? Ustedes si ahorita lo realizan y otro día tienen ganas de lucirlo, ¿por qué no? Porque ¿quién nos asegura si vamos a estar para noviembre o octubre, verdad? La vida la debemos de tomar tal cual es, ¿verdad? Vida, pero llena de alegría. Aquí están las 3 gotitas que más ocupo. Ustedes pueden utilizar cadenitas, aritos de cadena. A mí me gusta cuando encuentro, eso es una cadena, no es de chapa, es cadena de aluminio y tiene durabilidad. Pueden utilizar, si lo quieren hacer diseño de autor, hacer con todo su alambre calibre número 18 argollas y hacer todo lo que es los componentes. Y si no, chicas, hay que ser prácticas. Hay que ser prácticas y fusionar. De todas formas, ustedes digan qué bello el diseño. Al del centro utilicé 3 aritos de cadena, pero aquí va a ser opcional. Y vamos a incrustar uno de las gotitas. Y vamos a quitar estas 2 gotitas. Creo que se ve mejor. Sí, amiguita Betty, sí los vas a poder sacar. Miren, todo está en la mente, chicas. No hay que bloquearnos. Y si no, saquen este aretito, pero por favor publíquenlo. Saquen algo pequeñito. Ustedes háganme sentir bien bonito. Que las inspiré, por favor. A ver, vamos a ver dónde se ve un poquito más separadito. Lo que ustedes hagan arañitas, hagan un tejido perfecto, superen
lo que es el diseño, eso es lo bonito. Ahí está. Y exigirnos es bonito porque es crecimiento para nosotras mismas. Miren, así se ve bien bonito. Sí, amiguita Claudia, te va a salir. Yo te voy a dar los cristalitos rojos. No te voy a hacer el diseño, eso sí. Y acá nomás le vamos a poner uno y uno. ¿Ok? Vamos a dejar de una vez un arito y luego otro arito. Chicas, realmente la clase era para platicar con ustedes, para invitarlas, para saludarlas, porque se les extraña. Miren, está en el centro, vamos a colocar este cristalito, está de separación, y vamos a ir aquí, para que no se vea tan amontonado. ¿Ok? Porque si lo ponemos juntito, se nos van a unir los cristalitos. ¿Ok? Entonces, así como pues no, eso es trampa, amiguita. Usted me va a publicar algo bonito, como sea, con garabatos, y si yo veo la participación, pues vamos a hacer aquí un grupito con las que quieran seguir aprendiendo, ¿verdad? No de mí, de muchas maestras, la maestra Angélica, la maestra Brenda, la maestra Heidi, la maestra Liliana y todas las maestras, no quiero dejar a ninguna por fuera. Hacen cosas divinas, bellísimas. Aquí creo que ve el otro, si no me equivoco, si mi ojo no me engaña. Prometido, dice aquí Claudia, ya la comprometí a la Claudita. Así no se vale, va a decir. Ya ven, nadie va a querer preguntar ni participar. Miren, qué bonito. Así queda, con el colgajito. Y bien importante, este es el central. Ahora sí vamos a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, este es el central. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Me parece que es aquí, pero no. Yo creo que agarramos mal el centro. Aquí está. Este es el que me permite, hay algo que no está centrado. Y eso no me va a dejar dormir. 2, 4, 6, 7, 8. Vamos a acomodar. Porque tiene que quedar, de aquí tiene que quedar bien. Porque si no, no me voy. Aquí se quedan conmigo, ¿verdad? Nos desvelamos. Aquí está el centro. Tengo que acomodar para que me dé bien el centro. Si no, como les digo, no nos vamos hasta que nos quede. Por eso son 8 y 8 de cada lado y aquí es el centro. A ver, que quiera participar. Ya el ojo se me está yendo para otro lado. Bien bellos, amiguitas. Bueno, pues yo me gustaría que lo realizaran. No es obligación, pero es bien bonito. Mira, aquí me da el centro. ¿Qué hice yo? Que no me quiere dar, que no quiere participar. Aquí está. Nomás acomodarlo. Ya ven, para que vean que yo también le batallo, no nomás ustedes. Ahora sí, como yo a los aretitos les puse este tipo para los aretitos. Muy juveniles, muy ligeritos, no pesan, pero como yo ya tengo los aretes, lo vamos a hacer dijecito. Y aquí vamos a ver si no queda muy pegadito. Pueden utilizar estos portadijes, pueden utilizar un portadije de los que ya hemos compartido con todas ustedes. Muy hermosa, amiguita Gladys. Nos desvelamos, así es, amiguita Bertita. Me gusta mucho, este portadije para este. Entonces vamos a abrir, que sigue, y vamos a ver cuál es el frente. Creo que es este. Y aquí, que no me pierda, no perderlo, vamos a unir nuestro portadije ya con nuestros deditos. Miren qué bonito, qué bello. Y por aquí debo de tener una cadenita porque todo tiene que quedar, porque ya está listo para la venta, chicas. Esto también es bonito, yo creo que en blanco. Ahí le voy a poner yo ya no hay ni qué fondo poner, pero el oscurito no me gusta.
Me gusta así que se vea claro. Miren qué bonito se ve. Todos los fondos habidos y por haber, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una cadenita y pues ya tenemos listo para la venta nuestro proyecto, porque tenemos que decretar. Desde que hagamos algo, pues ya está disponible para quien lo quiera. Aretes, anillo y dijecito con una pieza súper sencillo. Maestra Lili, ¿le gustó? Es algo básico, chicas, les vuelvo a repetir, es algo bien pequeñito que preparé para ustedes, para venir a saludarlas, para venir a platicar y a sonreír un poquito, ¿verdad? Aquí están los aretitos, volvemos a traer y les voy a mostrar el diseño, chicas, en el cual voy a trabajar, porque yo creo que por eso me están esperando, no por los aretes, ¿verdad? Miren, se ve divis, 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 como usted en rojo se ve precioso. Muy delicadito. Y pues ustedes tejen cualquier mallita de aro en alambrismo, como ustedes lo quieran hacer, y montan su anillito. Ya saben que yo soy fan de los anillos, ¿verdad? Y pues se ve una pieza espectacular, tan sencilla, pero sí sabemos elegir los colores, los trabajamos despacito, y nosotros le echamos más plática, pero así les va a quedar su jueguito. Pues ya saben, disponible más. Mira, voy a poner más luz, yo creo que me hacía falta luz. Se ve bien bonito el rojo. Rojo pasión. Bueno, chicas, ya tienen aquí con una simple pastillita lo que ustedes puedan hacer. Y si este diseño les inspira, muy clásico, todo espectacular, muchísimas gracias. Y si este diseño pues les inspira más, pues hay que hacer más cosas. Miren, hagan de 3, de cascadita. Bueno, como les digo, esto yo no lo inventé. Esto ya está dado y visto y ustedes lo saben. Pero pues todos los toquecitos, todo lo diferente que le podamos poner. También una mota quedara perfecto. Recuerden que las motas llegaron para quedarse, nunca se van a ir. Muchas gracias, chicas. Bueno, ahora sí les voy a mostrar el diseño. Las vuelvo a invitar. Muchas gracias primeramente por su espera, porque la clase no son cortas, porque vamos despacito. Sé que ustedes van a hacer piezas más bonitas que esta. Alejandra, ¿te gustó? Muy bello, muchas gracias. Y las vuelvo a invitar. Iniciamos este viernes 18 de agosto en el curso de joyería tejida. Estamos 5 maestras, es colección aretes de gala. 5 maestras, la maestra Liliana del Carmen Reyes, la maestra Idi Becerra, la maestra Angélica Colín, la maestra Brenda y una servidora. Son 5 diseños, chicas, pero el diseño las va a llevar a despertar muchas cosas que ustedes van a poder realizar, por más pequeña que ustedes lo vean, ¿ok? El costo es de 500 pesos, ustedes pueden contactar a cualquiera de las instructoras, nosotros siempre con gusto las vamos a atender. Ahí están las maestras y el diseño en el cual yo voy a trabajar, mira, lo tengo bien encerradito. El diseño en el cual yo voy a trabajar en este proyecto es este, chicas, es este diseño en el cual yo voy a trabajar. Es un solitario, pero de este solitario ustedes van a poder sacar tocados, van a poder sacar brazaletes, gargantillas. Muy bien, Rafaela, ha apartado su lugar, ¿ok? En azulito lo tenemos en alambrismo. Realmente de aquí yo les voy a dar las opciones de hacer algo básico hasta hacer piezas espectaculares. Este es mi diseño con el cual yo voy a participar en este proyecto. Está bellísimo, chicas, miren. Y no nomás hice porque yo sé y se los voy a mostrar. Hay personitas que no quieren todo que esté adaptado en punto peruano, y a mí me gusta mucho fusionar lo que es el alambrismo con lo que es la joyería tejida, tanto en punto peruano como en el crochet tradicional. Vienen piezas espectaculares. Nomás les voy a decir,
Esta es la más sencillita. Ok, pues todavía están a tiempo, chicas, no se esperen hasta la última hora. Si no está dentro de tus posibilidades hacer el pago para el viernes, contáctenos. Nosotros lo que queremos es que seguir creciendo de la mano juntas, porque no les voy a decir que nosotros las vamos a instruir. No, nosotros cuando ustedes presentan sus trabajos, nosotros aprendemos más de ustedes que ustedes de nosotros, chicas. Entonces, cuando yo veo un proyecto tan bonito, lleno de aprendizaje, pues me gustaría que todas fueran parte de él. Entonces, chicas, pues esto es la invitación. Este es la primer clase de joyería tejida. Vamos a estar dando las fechas. Mañana va a estar otra maestra. Amiguita Irma Teresita, también te esperamos. Está bien bonito el diseño, chicas, la mera verdad. Son cosas y piezas básicas que podemos sacar, diseños espectaculares, podemos hacer desde las piezas vendibles hasta piezas de colección. Bueno, ¿qué más les puedo platicar? Lo que sí nos gusta a nosotros es despertar la creatividad en cada una de ustedes y siempre recalcar, cuando sus trabajos tienen limpieza, eso ya es ganancia, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos limpieza en una pieza, no es que le caiga polvo. Ustedes saben que debemos de ir perfeccionando cada una de las técnicas. Pues muchísimas gracias, chicas. Ahí ya saben, están las chicas, las maestras, las instructoras, amiguita maestra hermosa, Lynn Montenegro, qué gusto saludarte, Rosadel, muchísimas gracias por siempre estar, siempre bien agradecida, me hacen muy feliz, más feliz de lo que ya soy, chicas, por tenerlas, por saludarlas y por siempre estar aquí con todas ustedes. Estuve muy bendecida, muy acompañada, a pesar que estábamos retiradas, nos retiramos por muy buen tiempo, chicas. ¿Para qué? Para que ustedes también se desenfaden y pues también nos tenemos que dar espacios, en pocas palabras, ¿verdad? Muchas gracias, Angélica Romo. Bueno, chicas, el costo del taller es de 500 pesos, Irene. Somos 5 instructoras con ganas de seguir aprendiendo, al igual que ustedes, chicas, porque cada proyecto que nos invitan, y muchas no me dejarán mentir, es un reto, es un proyecto, es un pensar, que es lo que vamos a compartir con todas ustedes. Tal vez piezas que nosotros no las inventamos, pero cada una tenemos nuestra forma de dar la clase, nuestra forma de despertarles esa creatividad, esa musa creativa que todas tenemos, chicas. Pues están súper invitadas para que quede el comercial y la invitación completa. Curso de joyería tejida, punto peruano, crochet tradicional y muchas técnicas y términos que ahí vamos a seguir aprendiendo juntas de la mano, chicas. 5 maestras, la maestra Liliana Reyes, la maestra Heidi Becerra, la maestra Angélica Colín, la maestra Brenda y una servidora. 5 diseños, les vuelvo a repetir, se dice poquito 5 diseños, pero los diseños están espectaculares y les vamos a despertar esa creatividad que hasta la personita que es principiante y que tiene ganas de seguir creciendo lo que es la técnica, chicas, pues aquí está, 500 pesos es el costo, chicas. Súper bien, yo creo, y se van a llevar muchísimo aprendizaje. Cuando un proyecto me emociona, lo transmito, ¿ok? Entonces, chicas, ya saben, cuando yo veo que un proyecto nomás no, lueguito se ve en la emoción que nosotros transmitimos. Pues muchísimas gracias, chicas y chicos. Bueno, porque me tocó saludar a maestros, muy bendecida, me voy súper feliz, súper contenta, como les vuelvo a repetir, un pequeño diseño que preparé para ustedes, pero con mucho amor, con mucho cariño. Y lo más importante era el convivir, el platicar y saludarlas.
Amiguita Gloria del Carmen, abrazos, amiguita Rosadel, yo también la quiero mucho. A todas, chicas, son parte de mí, son parte de mi corazón, de mi alegría y de mi felicidad. Ya saben, chicas, pues soy Carmen Ayala, me encuentro en Hermosillo, Sonora, y cada uno de los diseños, cada una de las piezas que preparo especialmente para todas ustedes va con mucho cariño y con mucho amor de parte de una servidora. Muchísimas gracias, gracias hermosa. Cualquier duda ya saben, mándenme un mensajito, contacten a cualquiera de las maestras, somos un equipo, ustedes váyanse con la que mejor les caiga, con la que más tengan, con la que ya tengan su cuenta. Aquí no hay recelo, ¿verdad? Nosotros somos un equipo muy bien conformado, como lo hacemos todas aquí. Entonces, chicas, las invitamos. Muchísimas gracias, gracias, amiguita Claudia. Un abrazote, gracias a todas, que tengan una linda y bendecida noche. Y ya saben, cualquier duda, aquí estoy para servirles y espero ver arañitas o diseños más elaborados y más bonitos que el que hoy acabamos de compartir. Nos vemos pronto, chicas. Bendiciones. Bye.